Información del nombre. Nombres alternativos. Gojira, Goji, rey de los monstruos, nuevo Godzilla, Godzilla de tercera generación, Godzilla de cuarta generación, Godzilla 90 SG. Dan, G. Godzilla milésimo noningentésimo nonagésimo SG. Subtítulo, S. Rey de los monstruos, Kaij, 1 el monstruo más fuerte de la Tierra, Chihsaiki Kaij, GVKG2 Rey invencible de los monstruos, Muteki no Kaij, G. TV Información física especies. Godzillasaurio irradiado. Altura. 80 metros G84, GVB, 300 metros GVKG, GVD 34 longitud. 200 metros Trog, GVD, 5608 metros, cola, Trog, GVB, 5740 metros, cola, GVKG, GVD 4 peso. 50.000 toneladas métricas G84, GVB, 360.000 toneladas métricas GVKG, GVD 34 otras estadísticas. Circunferencia del pecho. 69,6 metros Trog, GVB, 57 circunferencia de la cintura. 78,4 metros Trog, GVB, 57 circunferencia de la cadera. 88 metros Trog, GVB, 57 circunferencia del muslo. 48 metros Trog, GVB, 7 circunferencia de la boca. 16,5 metros GVKG, GVD, 4 longitud máxima de los colmillos. 2,5 metros Trog, GVB, 55 metros GVKG, GVD, 4 tamaño de la mano. 11 metros GVKG, GVD, 4 fuerza de agarre. 55 millones de kilogramos Trog, GVB, 5,7 longitud máxima de las garras. 3,4 metros Trog, GVB, 5 anchura máxima de las garras. 1,5 metros Trog, GVB, 5 altura de la pierna. 41,5 metros GVKG, GVD, 4 tamaño del pie. 15,4 metros Trog, GVB, 22,5 metros GVKG, GVD, 4 longitud de la aleta dorsal. 18 metros Trog, GVB, 5,7 velocidades medias. 60 km por hora Trog, GVB, tierra, 5,45 nudos Trog, GVB, mar 5 formularios. Godzillasaurus, Godzilla potenciado GVKG, GVSG, Godzilla en llamas, forma de clase S Gigabash. Información de afiliación. Lugar, es, de surgimiento. Frente a la isla Daikoku Trog, Monte Miara GVB, Mar de Bering GVKG, Fosa de Ogasawara GVM, Isla Adonoa GVMG2, Isla Baas GVSG, Hong Kong GVD Relaciones. Shokirus, Parásitos. Biollante, Spacegodzilla, clones. Godzilla Jr., hijo adoptivo, aliados. Godzilla Jr., Rodan, Moguera enemigos. Super décimo, super centésimo segundo, Biollante, King Ghidorah barra Mecha King Ghidorah, Mothra, Batra, Rodan, inicialmente, Mechagodzilla barra Super Mechagodzilla, Garuda, Moguera, Spacegodzilla, super centésimo tercero, Destoroyah. Información del mundo real. Creado por Ishiro Honda, Tomoyuki Tanaka, Eiji Tsuburaya, Akira Ifukube, Koji Hashimoto, Teruyoshi Nakano. Jugado por Satsuma Kenpachiro. Otra información. Primera presentación. Última aparición. El regreso de Godzilla. Godzilla contra Destoroyah. Diseño, S.
84 Goji, Byogoji barra Agido Goji, Bato Goji, Rado Goji, Moje Goji barra Desu Goji, Makoto Ayashida, Godzilla 1985, Godzilla, Gojira, es un kaiju que apareció por primera vez en la película de Godzilla de 1984 El regreso de Godzilla. 30 años después de la muerte del Godzilla original, este Godzilla se despertó por una erupción volcánica en la isla Daikoku en 1984 y atacó al barco pesquero Yaatamaru no 5. Después de alimentarse del reactor de la planta de energía nuclear de Yama, invadió Tokio. Los misiles de cadmio del Super Décimo lo sometieron temporalmente, pero fue revivido por una tormenta eléctrica radiactiva generada por un misil nuclear estadounidense que interceptó un misil soviético dirigido al monstruo. El transmisor de ondas magnéticas del Dr. Ayashida lo atrajo al monte Miara, donde fue sellado en el cráter del volcán por una erupción controlada. 5 años después, Godzilla fue liberado del volcán por el grupo terrorista Bionmajor durante un intento fallido de obligar a Japón a entregar su recién desarrollada bacteria antienergía nuclear, ANEP. Godzilla se enfrentó al monstruo vegetal Biollante, nacido de su genética, en el lago Ashi y le prendió fuego. Luego se trasladó a Osaka, donde la JSDF lo infectó con ANEP. La lucha contra las fuerzas de la JSDF y la segunda forma de Biollante en la bahía de Wakasa elevó su temperatura corporal y permitió que el ANEP surtiera efecto, lo que lo obligó a retirarse. El océano redujo la temperatura corporal de Godzilla lo suficiente como para permitirle sobrevivir bajo el agua, donde permaneció en hibernación en el mar de Japón durante 3 años. En 1992, unos terroristas viajeros en el tiempo llamados Futurians intentaron borrar a Godzilla de la historia moviendo un Godzillasaurus de la isla de Lagos al mar de Bering en 1944, creyendo que evitaría que la criatura fuera expuesta a la prueba de la bomba H de Castle Bravo en 1954. En cambio, un submarino nuclear soviético se estrelló en las cercanías del dinosaurio en algún momento antes de 1984, mutándolo en Godzilla de todos modos. El gobierno japonés intentó recrear a Godzilla para derrotar al peón de los Futurians, King Ghidorah, pero el submarino nuclear que enviaron fue interceptado por el monstruo, que consumió la radiación emitida y creció de 80 a 100 metros de altura. Godzilla triunfó sobre King Ghidorah en Hokkaido, luego rápidamente volvió su ira contra Japón. Emi Kano, una receptora de los Futurians, viajó a 2204 y convirtió a King Ghidorah en Mecha King Ghidorah. Regresó al presente con el Kyborg para enfrentarse a Godzilla en Tokio, y finalmente lo llevó al mar. Al año siguiente, Godzilla se despertó por el impacto de un meteorito y apareció frente a la costa de Filipinas para atacar el huevo de Mothra en medio del transporte, lo que resultó en una batalla a 3 bandas entre el recién nacido Mothra, Godzilla y la larva Batra, con los 2 últimos consumidos por una erupción volcánica en la fosa de Filipinas. Godzilla irrumpió del monte Fuji y entró en Yokohama, donde la imago Mothra y Batra se vieron obligados a unir fuerzas para arrojarlo al océano, a costa de la vida de Batra. En 1994, el Centro de Contramedidas Godzilla de las Naciones Unidas, UNC, completó Mecha Godzilla, un arma robótica creada con componentes rescatados de la cabeza media mecánica cortada de Mecha King Ghidorah. Godzilla intentó recuperar a Baby Godzilla, un Godzillasaurus infantil al cuidado de la UNC, pero Mecha Godzilla fue enviado a atacarlo. En su segundo duelo, el robot casi lo mata antes de que Fire Rodan transfiriera su fuerza vital a Godzilla. Fortalecido en gran medida, Godzilla destruyó a Mecha Godzilla antes de adoptar a Baby Godzilla como su hijo. Se instalaron en la isla Baas, que fue invadida un año después por Space Godzilla, un malvado engendro extraterrestre de las células de Godzilla. Space Godzilla encarceló al hijo de Godzilla, ahora más grande y apodado Little Godzilla, lo que llevó a Godzilla a perseguir a Space Godzilla hasta Fukuoka. Con la ayuda del robot Moguera de G-Force, Godzilla mató a Space Godzilla y liberó a su hijo. En 1996, los depósitos de uranio bajo la isla Baas se encendieron, sobrecargando a Godzilla con energía atómica y convirtiéndolo en Burning Godzilla, Bningu Gojira. Fue congelado temporalmente por Super Centésimo Tercero en un intento de evitar que su corazón nuclear explotara y destruyera el planeta, pero al descongelarse, su corazón comenzó a descomponerse y sobrecalentarse, lo que conduciría a una fusión igualmente destructiva. G-Force formó una estrategia para atraer a Godzilla a Tokio usando a su hijo, convertido en Godzilla Jr. después de la explosión de la isla Baas, con la esperanza de que el nuevo monstruo Destoroyah lo matara. En cambio, Destoroyah mató a Junior y finalmente fue vencido por Godzilla con la ayuda de la JSDF.
La JSDF usó sus armas de congelación contra Godzilla mientras se derretía, minimizando con éxito el daño. El cuerpo sin vida de Junior absorbió la radiación mortal, resucitándolo y convirtiéndolo en el próximo Godzilla. Nombre ver también. Godzilla nombre. El nombre japonés de Godzilla, Gojira, proviene de una combinación de la aproximación japonesa de gorila gorira, y Kujira, la palabra japonesa para ballena. La serie Heisei Godzilla a menudo se denota en los libros oficiales como la tercera generación Godzilla, Ab Godzillas, aunque no existe la misma encarnación de la tercera película de la película, a pesar de que no existe la misma continuidad que la misma continuidad. Awapushana Sandaime Gojira, nueva tercera generación Godzilla, Shin Sandaime Gojira, o Godzilla de cuarta generación, Yondaime Gojira, a pesar de que sigue siendo la misma encarnación del personaje. Este Godzilla fue comúnmente llamado el nuevo Godzilla, Shin Gojira 8 hacia la primera parte de la serie Heisei. Este mismo nombre se usaría finalmente para referirse a la forma adulta de Godzilla Jr. en Godzilla vs. Destoroyah. En Godzilla vs. Destoroyah, después de absorber cantidades masivas de radiación, Godzilla logra una forma más comúnmente conocida como Godzilla ardiente, Bningu Gojira. Sin embargo, en algunos conceptos artísticos, esta forma de Godzilla se conoce como Godzilla rojo, Akaki Gojira. 9. El videojuego de 1998 Godzilla. Trading Battle en cambio le da a esta forma el nombre de Godzilla Rampage, vs Gojira. Diseño artículos principales. 84 Goji, Bio Goji, Bato Goji, Rado Goji, Moje Goji. La apariencia de Heisei Godzilla es mayoritariamente consistente a lo largo de sus apariciones en películas, aunque su diseño inicial en el regreso de Godzilla se ve notablemente diferente de los diseños posteriores. Personalidad del Godzilla Heisei no conserva la personalidad heroica del Godzilla de segunda generación durante las películas Showa posteriores, sino que regresa a la personalidad antagónica del original Godzilla. The Return of Godzilla and Godzilla vs. Biollante Massifectar Godzilla gains nourishment from sources of atomic energy like nuclear power plants, machines attacks on humanity something of a biological imperative, although get destroyed cities with less clear intentions during and following these films. In Godzilla vs. Mechagodzilla II, Godzilla began transitioning into an anti-hero character, adopting an infant member of his species as his son. In the last two films of the Heisei series, Godzilla battled against monsters that were purely evil and villainous, Space Godzilla and Destoroyah, while the human psychic Miki Saegusa insisted that Godzilla was actually an intelligent being with human-like sentiments. This is shown in Godzilla vs. Destoroyah, where Godzilla displays visible grief when Destoroyah kills his son. Orígenes del Godzillasaurus en Godzilla vs. King Ghidorah. El Godzilla Heisei es un miembro de una especie de dinosaurio llamado Godzillasaurus que fue mutado por la exposición a la radiación nuclear. En Godzilla vs. King Ghidorah, el personaje Kenichiro Terasawa planteó la hipótesis de que un Godzillasaurus que vivía en la isla de Lagos en las Islas Marshall estuvo expuesto a la prueba de la bomba de hidrógeno Castle Bravo realizada en el cercano atolón Bikini en 1954 y se transformó en Godzilla. Un grupo de viajeros en el tiempo del año 2204, apodados los Futurianos, confirmaron esta hipótesis a través de un análisis genético, determinando que sus probabilidades de ser incorrectas eran solo del 2%. Como parte de un plan para librar al mundo de Godzilla, los Futurianos lideraron una misión de viaje en el tiempo a 1944, en la que alteraron la historia al mover al Godzillasaurus fuera de la isla de Lagos y hacia el mar de Bering, donde estaría libre de los efectos de la bomba H. Sin embargo, en esta línea de tiempo alterada, un submarino nuclear soviético se estrelló en las cercanías del dinosaurio en algún momento antes de 1984, lo que le permitió alimentarse del combustible nuclear y mutar en Godzilla de todos modos. Historia. El regreso de Godzilla, 1984, Godzilla contra Biollante, 1989, Godzilla contra el Rey Ghidorah, 1991, Godzilla contra Mothra, 1992, Godzilla contra Mechagodzilla II, 1993, Godzilla contra Space Godzilla, 1994, Godzilla contra Destoroyah, 1995, Godzilla Final Wars, 2004. Metraje de archivo Chibi Godzilla Raid Saga in Televisión 2023, episodio 11. Fotos, episodio 45. Tabla de tallas. Era Heisei y el regreso de Godzilla. Godzilla. En el regreso de Godzilla 3 meses después de una erupción volcánica en la isla Daikoku, el barco pesquero japonés Yaatamaru no
5 Se encontró cara a cara con un monstruo gigante en el mar que destruyó el barco y mató a la mayoría de la tripulación, el resto de los cuales murieron por un parásito que se cayó del monstruo. El único sobreviviente de la tripulación, Hiroshi Okumura, fue rescatado por el reportero Goro Maki y llevado de regreso a Japón, donde fue entrevistado por el científico Makoto Ayashida, quien le mostró a Okumura fotografías del primer alboroto de Godzilla en 1954. Después de ver las fotografías, Okumura confirmó que el monstruo que vio era, de hecho, Godzilla. Para evitar que se desatara el pánico, el gobierno japonés mantuvo oculto al público el regreso de Godzilla. Mientras tanto, Godzilla se encontró con un submarino nuclear soviético en las aguas frente a Japón y lo atacó, lo que hizo que los soviéticos creyeran que los estadounidenses eran los responsables. Para evitar una guerra nuclear entre las dos superpotencias, el gobierno japonés reveló al mundo que Godzilla había regresado. Tanto los estadounidenses como los soviéticos exigieron que se les permitiera usar sus armas nucleares contra Godzilla, pero el gobierno japonés denegó ambas solicitudes. Los soviéticos colocaron en secreto los controles de un satélite de ataque nuclear en un barco de carga llamado Balasebu en la bahía de Tokio en caso de que surgiera la necesidad de usarlo. Una noche, Godzilla apareció en la prefectura de Shizuoka y atacó la planta de energía nuclear allí, ya que el Dr. Ayashida sabía que Godzilla se alimentaba de radiación. Mientras se alimentaba de la radiación del reactor, Godzilla se fue repentinamente y siguió a una bandada de pájaros hacia el mar. Ayashida se dio cuenta de que Godzilla, al estar relacionado con los dinosaurios, compartía una parte de su cerebro con los pájaros y, como los pájaros, usaban patrones magnéticos en la atmósfera para navegar. Ayashida comenzó a trabajar en un transmisor de ondas magnéticas para intentar usarlo para atraer a Godzilla al monte Miara en Izuo Shima y encarcelarlo allí. Antes de que el plan de Ayashida pudiera completarse, Godzilla apareció en la bahía de Tokio. La JSDF se apresuró y se alineó en la costa para intentar detenerlo. Godzilla envió fuerzas aéreas y terrestres, dañando críticamente al Balasebu en el proceso. Arrasó en Tokio, pasando pronto por el laboratorio de Ayashida. Ayashida activó su transmisor, lo que hizo que Godzilla se detuviera. Justo en ese momento, los N-100 de la JSDF abrieron fuego contra Godzilla, lo que le hizo reaccionar y dañar el edificio. Godzilla siguió a los N-100 hasta Shinjuku, donde el Super X, un avión diseñado en secreto por Japón para defender al país contra ataques nucleares, fue enviado para atacarlo. El Super X usó sus bengalas para distraer a Godzilla, luego disparó sus proyectiles de cadmio por la garganta mientras rugía. El cadmio ralentizó las reacciones nucleares en el cuerpo de Godzilla, lo que provocó que su corazón se detuviera y colapsara contra un rascacielos. El JSDF creía que Godzilla estaba muerto, pero Ayashida le aseguró a su asistente Naoko Okumura y Maki que Godzilla todavía estaba vivo. Hiroshi Okumura llegó en un helicóptero y transportó a Ayashida y su dispositivo a Oshima, mientras que Naoko y Maki se quedaron atrás y tuvieron que escapar del edificio ellas mismas, habiéndoseles asegurado que otro helicóptero sería enviado a recogerlas a las dos una vez que llegaran a las calles de abajo. Mientras tanto, el satélite nuclear de los soviéticos se había activado accidentalmente cuando Godzilla destruyó el Balasebu y un misil nuclear se dirigía directamente al corazón de Tokio. Afortunadamente, los soviéticos advirtieron a los japoneses que el misil había sido disparado, lo que les dio a los estadounidenses tiempo suficiente para derribarlo en el cielo con otro misil muy por encima de Tokio. Sin embargo, la radiación resultante cayó sobre Godzilla, reviviéndolo. Godzilla volvió a atacar al Super X, derribándolo con su aliento atómico y derribando un rascacielos sobre él, destruyéndolo. Godzilla continuó con su alboroto, hasta que Ayashida activó el dispositivo en Oshima, lo que provocó que Godzilla abandonara Tokio y nadara hasta allí. Godzilla llegó a la costa de la isla y subió a la cima del monte Miara. Cuando Godzilla llegó a la cima, se detonaron cargas explosivas en el volcán, lo que desencadenó una erupción controlada y envió a Godzilla a precipitarse al cráter de abajo, donde finalmente fue encarcelado.